Hola chicos, buenos días. Hola, Inge, buenos días. Rosy, qué milagro de verte. Sí, profe. Estabas muy perdida, ¿estabas viajando? No, profe, una calamidad familiar. Ah, ok, bueno, Sí, listo. profe, te iba a pedir el favor de que si me podías enviar al correo la grabación del martes. Sí, me acordé ahorita. Yo ya la pongo en el aula. Ah, vale, profe, muchas Listo. gracias. Bueno, listo chicos. Bueno, ¿están en la conferencia? Sí, señor profe. Ah, bueno. Listo, bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a continuar con el tema de la CUSUM que finalmente no hemos hecho un ejemplo de la carta CUSUM para ver de qué es que está hecha. Entonces, lo que vamos a hacer es, primero vamos a hacer el ejercicio de la CUSUM, eh, a compararlo un poco con la que me entregaron la vez pasada como bono de las observaciones individuales y pues a compararlas un poco y entender cuál es la dinámica de las dos. ¿Listo? Y pues cuál es el beneficio de la CUSUM. Entonces, para eso, por favor, van a abrir el archivo de Excel que dice datos para CUSUM, si no estoy mal, ese ya estaba puesto desde la clase pasada. Entonces, vamos a descargar, porfa, ese archivo, si son tan amables. Disculpa, profe, ¿en qué semana está el archivo? Ese ya está en la semana 13. Dice ese ejemplo para CUSUM, qué pena. ¿Listo? Debería ser este archivo que pueden ver en mi pantalla en este momento. Bueno, ya no porque dejé de compartir, pero ahora sí. ¿Listo? Este es el archivito. Bueno, y vamos a abrir la presentación que tenemos de la CUSUM para que podamos guiarnos. Bueno, entonces generalmente, ¿cuál va a ser la información de entrada? Entonces vamos a tener el valor de mu0, que es como el valor nominal o el valor en el que yo quiero mantener mi proceso, ¿cierto? Puede que sea resultado del funcionamiento normal del proceso o puede que sea simplemente una indicación de la administración o del que administra el proceso como tal, ¿cierto? Entonces, en este caso vamos a suponer que este 10, algo que sea sencillo de interpretar, que sea, por ejemplo, una densidad. ¿Listo? Entonces, ¿esto qué significa? Que idealmente para la empresa la densidad debe estar lo más cercana posible a este valor de 10. Pueden ser gramos sobre mililitros en este caso. ¿Listo? Entonces, de lo que hablamos la clase pasada, ¿alguien me recuerda para qué es que sirve la CUSUM, la carta CUSUM? ¿Cuál es su utilidad? ¿Qué la diferenciaba de las otras cartas que hemos visto hasta el momento? Pues hay varias diferencias, pero ¿cuál era la principal? Que la carta Consum está en la capacidad de detectar corrimientos menores a 1,56 desviaciones estándar. Exacto. Entonces, la carta CUSUM me permite detectar corrimientos pequeños del proceso, cosa que las cartas de control
no son tan eficientes o las que hemos visto hasta el momento. Entonces, en este caso, van a tener este dato de desviación máxima, que acá lo que yo interpreto es lo siguiente. Si el valor nominal es 10 y la desviación máxima llega hasta 10.5, pues lo que me va a interesar a mí detectar es desviaciones que superen ese 10.5, ¿cierto? En medida neta. En ese orden de ideas, fíjense que aquí, ¿cuál es la longitud del corrimiento que yo quiero detectar? En este caso, entonces. ¿De 1? Realmente de 0.5. ¿Listo? Es decir, cualquier desviación de 0.5 en unidades netas de la medida para el proceso es malo, ¿cierto? En este caso, pues digamos que yo lo interpreto como que cualquier medida que esté por debajo de 9.5, es decir, una desviación de 0.5 hacia abajo, o cualquier medida que esté por arriba de 10.5, no es satisfactoria para el proceso, aun cuando éste esté dentro de control estadístico, ¿cierto? Eso es lo que me están diciendo. Es decir, que aquí yo estoy trabajando ya con una tolerancia o con una especificación, ¿cierto? No simplemente estoy trabajando en función de si mi proceso está bajo control estadístico o no, sino que la idea también acá es cumplir ciertos requisitos. Entonces, en este caso, ese rango puede parecer amplio. Entonces, ya te entendí cuando me dijiste 1. El 1 te refieres al punto 5 de arriba del punto 5 de abajo. ¿Sí fue eso lo que quisiste decir, Sí, sí, Camilo? señor. Listo, qué pena que no te entendí en ese momento. ¿Listo? Entonces, eso está medido acá en unidades netas. ¿Listo? Ahora, yo no sé eso, cuánto porcentaje representa en cuanto a la desviación estándar. Ya enseguida pues tendremos que calcularlo y mirarlo, ¿cierto? Ahí está medido 0.5 hacia arriba, 0.5 hacia abajo en medidas netas. Entonces, listo. Si miramos la carta QSUM, bueno, lo primero es que va a necesitar esta cantidad S sub I, que es la que finalmente me acumula la suma de las desviaciones. En este caso serían todas las desviaciones con respecto a μ0, que es el valor en el que yo quiero mantener mi proceso. Habíamos dicho que esto lo puedo abrir como en dos expresiones que para mí son más útiles porque como necesito acumular. Entonces recuerden que otra de las diferencias de esta carta es que ella no se reinicia en cada punto, como si lo hacen las cartas de control normal que hemos visto. Es decir, solo tiene en cuenta la información del punto más reciente. Pero aquí sí acumula toda la historia. Entonces, esta es una forma más conveniente para expresar esa suma acumulada en función de la suma que ya tenía, ¿cierto? De todas las observaciones de la historia del proceso, más el nuevo valor que estoy recolectando. Entonces, en la práctica, esta carta yo tendría que estar monitoreándola cada vez que agrego un punto nuevo, ¿cierto? No como las cartas de control que yo pueda tomar muestras y mirar a como al final, sino que la idea de esto es hacerle un control cada vez que yo tengo una nueva observación, ¿cierto? Porque puede que con esa nueva observación y con toda la historia pasada que tiene el proceso, ya me dé cuenta que ahí específicamente ocurrió un corrimiento. Entonces, si yo la reviso por allá, cada que tengo 30 observaciones nuevas, no tiene mucho sentido porque, ok, identifico que hubo un corrimiento, pero puede que el corrimiento haya ocurrido por allá al principio, entonces igual el proceso haya seguido funcionando sin vos detectar ese corrimiento. Entonces, a esto hay que hacerle un seguimiento un poco más frecuente, por decirlo así. Entonces, bueno, necesitamos como entrada esta cantidad, pero pues realmente esa no es la cantidad que vamos a graficar, sino que esto va a ser un insumo para calcular estas dos cantidades que son las que finalmente sí voy a graficar e interpretar en la carta de control. ¿Listo? ¿Qué más necesitamos? Necesitamos el valor de K, que es el valor de tolerancia o referencia, y pues que en este caso tenemos como la información disponible para, en este caso, saber cuánto es K. Miren, como tengo el valor
nominal y tengo el valor máximo, pues puedo calcularlo, no problema. Entonces ya lo vamos a calcular. Y finalmente necesito el valor de H, que en este caso H hace la vez de los límites de control de esa carta, ¿cierto? Entonces, para hallar el valor de H necesito un valor de H minúscula, que generalmente es 4 o 5. Eso los ejercicios van a ser explícitos en ese sentido, con qué valor de H minúscula voy a trabajar. Y la desviación, pues tendré que calcularla a partir de los datos. ¿Listo? Entonces vamos a mirar. En este caso, y recuerden, estamos haciendo observaciones individuales, pero también puede ser que las muestras tengan más de una observación. Y de hecho las fórmulas están en función como de eso, de cuando una muestra tiene varias observaciones. Si mi problema es de observaciones individuales, pues nada, simplemente la media de la muestra se va a representar por la observación individual. O sea, va a ser incluso más sencillo, ¿cierto? Entonces, ahí cero problema. O sea, independiente de que aquí la media, pues la media va a ser la misma observación individual, dado que solo hay una. ¿Listo? Entonces, bueno, lo primero es, vamos porfa a calcular el valor de K. Entonces, ¿cuánto sería el valor de K para este ejercicio? Sería la desviación máxima menos μ0 sobre 2. Listo. Entonces, en este caso va a trabajar con una K de 0.25. ¿Listo? Vamos a dejarla por aquí porque va a ser entrada muy importante. ¿Qué más necesito? Necesitaría entonces calcular el valor de H mayúscula, ¿cierto? Entonces ya sé que eso depende del valor de H, pero en este caso me faltaría el valor de sigma, ¿cierto? Una estimación de la desviación estándar del proceso. ¿Cómo harían ustedes esa estimación de la desviación estándar del proceso? ¿Qué sabemos al respecto de todo lo que hemos visto? Profe, ¿puedes pararte en el 0.25, por favor? Señora, ¿Puedes pararte en el 0.25, por favor? mira que ahí la fórmula que usé fue esta. ¿Listo? ¿Cómo calculo la desviación estándar de mi proceso general? ¿Qué harían ustedes? Sí. La desviación o sea, calculando la desviación muestral de todas las muestras. Bueno, entonces esa va a ser una opción. Entonces quiero que recuerden varias cosas. En este caso, como las observaciones son individuales, yo no voy a tener al alcance una constante C4, que es la que me sirve como para balancear ese sesgo de coger la desviación de una muestra, ¿cierto? Entonces, en este caso, como las observaciones son individuales, lo mejor que puedo hacer es lo que dice Camilo, pues simplemente estimo la desviación estándar muestral y asumo como que esa es la desviación. En otro caso, cuando ustedes ya tienen más muestras, es decir, no son observaciones individuales, sino que cada muestra tiene distintas, recuerden que ustedes deben utilizar la constante C4 para hallar el valor más adecuado. ¿Recuerdan eso? Todo eso lo vimos cuando vimos la carta de la desviación. Entonces, en este caso, pues sí, me toca dejarlas secas, me toca literalmente calcular la desviación estándar muestral. ¿Listo? Entonces vamos a calcularla.
Sí, tú, don Dragon, sí. ¿Cuándo regalo la hora? 11 y 20. En este caso me da 1.2525.2. ¿Listo? Entonces yo ya puedo calcular de aquí el H perfectamente, ¿cierto? El H mayúscula sería simplemente el H minúscula por 1.252. Entonces en este caso H es 5. Voy a dejarlo así, 5.01. Entonces, la pregunta Profe, ¿cómo es, fue que sacaste sigma? Qué pena. usé la función de Excel directamente de desviación estándar muestral, que es la que ves ahí. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta ahí, chicos? ¿Puedes poner H, profe, por favor? Bueno, entonces con esos parámetros que tengo actualmente, ya la desviación medida, pero en desviaciones estándar, que va a ser capaz de identificar esta carta CUSUM sería ¿cuánto? ¿Cuántas veces la desviación estándar? 0.25. 5. No me cuadra. Entonces, en este caso, ¿cuál es la desviación que yo quiero identificar? 0.5. Independiente, aquí no la tomo como suma, sino la tomo pues como desviación solamente, ya sea hacia arriba o hacia abajo. O sea, lo que me quiero alejar del valor nominal. ¿Cuánto sería? 0.5. Entonces, sería 0.5. Entonces, si yo cojo ese 0.5 que está medido en unidades netas y lo divido en la desviación estándar que es 1.2, miren que en este caso o la carta está diseñada para detectar corrimientos de aproximadamente el 40%, o sea, 0.4 desviaciones estándar, lo cual es un corrimiento muy pequeñito, ¿cierto? Es decir, es como un proceso muy estricto, porque miren que ese corrimiento es 0.4 veces la desviación estándar. Entonces miren que en este caso esta CUSUM es bastante exigente, ¿cierto? Miren que las cartas son buenas, normalitas, para para detectar corrimientos mayores a 1.5 desviaciones. Pero con un corrimiento tan pequeño como este que quiero acá, pues probablemente se me van a quedar cortas, ¿cierto? Entonces, si es claro eso, una cosa es medir la desviación en unidades netas, que sería 0.5, y otra es medirla en unidades de desviación estándar. En este caso sería 0.4 desviaciones estándar. Un corrimiento bastante pequeño. Miren que ni siquiera es la mitad de la desviación estándar. ¿De acuerdo? Vale, profe. Bueno. ¿Qué más necesitamos? Pues nada, creo que ya en este momento tenemos todo lo que necesitamos. Entonces, lo primero es que vamos a calcular esta cantidad SI, ¿cierto? Que es de donde parte todo, pero vamos a calcularla de esta forma pues, para poder actualizarla, ¿cierto? Entonces, en este caso, aquí va a calcular la observación que sería X sub I, que la va a reemplazar en vez de la media, pues la observación directamente, porque como ya les dije, aquí son observaciones individuales. Ay. Y le voy a restar en este caso el valor nominal, que es en este caso 10. ¿Listo? Ahí estoy calculando esta primera parte. ¿De acuerdo? Y ya con eso, pues yo podría calcular SI, ¿cierto? Entonces, ¿qué es SI? Pues ya sería en este caso la completa, que sería XI menos 10 más S, pero en I menos 1. ¿Listo?
Profe, ¿puedes aumentar un poquito, por favor? Entonces, para poder hacer ese cálculo, recuerden que esto se debe cumplir, ¿cierto? Pero bueno, eso es en la anterior, entonces no hay problema. En la siguiente, perdón. Entonces, en este caso, si yo calculo aquí x y menos 10, pues nada, sería sencillamente coger la observación y restarle, en este caso, el valor nominal que es este, y que lo voy a dejar en este caso fijo. Y bueno, ahí ya me calcula Profe, la desviación como tal. ¿Sí? esa comilla que pusiste siempre se pone. Ya verifico a cuál te refieres. ¿Cuál comilla? ¿Cuál? ¿Qué podría significar esa comilla? Listo, literalmente era un error de digitación. ¿Listo, chicos? Entonces, Profe, miren, ¿puedes poner en la primera casilla, por favor? De el 1,18 es... listo, no tengan miedo. Simplemente es literalmente la observación menos 10, que en este caso, pues 10 es mu sub 0. ¿Listo? Y voy a empezar a calcular las sumas acumuladas como tal, ¿cierto? Entonces, miren que en este caso, como estoy en la muestra 1, pues la suma acumulada corresponderá pues únicamente a la muestra 1, a la observación 1. Si aplico la fórmula, pues es el valor actual que tengo, que sería en este caso este, menos el valor acumulado que tengo hasta ese momento. ¿Y cuál es el valor acumulado hasta ese momento si se supone que es en la primer muestra que yo observo? 0. 0. 0. ¿Listo? Entonces, ahí es donde les decía que estos valores son 0 y pues ese 1 cuando no he empezado, pues también va a ser 0 porque no hay nada acumulado hasta el momento. ¿Listo? Y de ahí en adelante, pues miren en qué va a consistir ese i. Va a ser igual a la observación actual, la más reciente que acabo de obtener, más la historia. Y la historia, pues simplemente debe estar aquí en el anterior. ¿De acuerdo? Y ahí ya podría arrastrarlo. Entonces, nuevamente, aquí, ¿cuál sería? La observación actual más la historia pasada, que sería acá. ¿Listo? Ahí ya lo puedo arrastrar literalmente, sino que está repitiendo esa parte para que quedara clara. Profe, te puedes poner en el SI igual a x y menos 10 más s en el 1,18. Ahí, profe. Ojo, para el primero es diferente porque yo sé que acumulo con 0. De hecho, no sé por qué le sumé, le resté. Pues ahí no cambia, pero... Listo, el primero es diferente y los otros ya lo puedes arrastrar. Listo, es la observación la desviación actual más la desviación pasada. Gracias, profe. Bueno, entonces, de acuerdo a esto, y si esto lo que hace es acumular las desviaciones, obviamente si esto da positivo, significa que me excedí o que de forma acumulada me estoy excediendo en la medida que estoy monitoreando. Si es negativa, pues significa que estoy es por debajo de la medida que estoy monitoreando. ¿Qué sería lo ideal? Pues que si el proceso realmente está funcionando de forma estable en 10, estas sumas tienen que estar muy cercanas a 0, ¿cierto? Porque si está cercano a 0 significa que pues no se está desviando mucho ni hacia arriba ni hacia abajo.
Eso es como lo primero que hay que identificar, ¿cierto? Entonces miren que yo ya veo aquí cosas como valores muy grandes, muy alejados de cero como estos, pues probablemente son sinónimo de algún problema en cuanto al corrimiento de este proceso. ¿Listo? Bueno, entonces si ya tengo esa cantidad, ese es el insumo para calcular lo que realmente yo voy a graficar en la carta de control QSUM, que son estas dos cantidades, SHI y SLI. ¿Listo? Entonces, pues vamos a partir de Excel a calcular estas cosas para todas las muestras. Entonces voy a tener por aquí un SLI y voy a tener por aquí un SHI. ¿De acuerdo? Que eso es lo que finalmente voy a graficar en la carta de control QSUM. Listo, entonces pues aquí como tenemos la fórmula, muchachos, pues nada que hacer, pues entonces apliquémosla. Muestra a ver si me la puedo llevar por aquí, ponerla. Quedó horrible. Bueno, les voy a pedir el favor que me la dicten para que pronto yo no me equivoque mientras esté en el Excel. ¿Listo? Entonces voy a hacer el inferior. Este primero, el menos se lo voy a poner al final de todo. Entonces voy a programar primero el máximo entre todo esto. No, mentiras, es que si me lo dictan también me enredo. Permítame un segundo. Más bien. Profe, pues toma un recorte y lo pegas ahí en Sí. Excel. Exactamente. Estamos conectadísimos. ¿Listo? Bueno, entonces voy a calcular este SLI. Entonces, ¿a qué es igual? Entonces va a ser igual al máximo. Esa función es literal máximo. Entonces, miren que él me pide comparar dos números. Uno que es el 0 y otro número que se ve horrible porque es esta fórmula, pero eso finalmente es otro número. Entonces, ahí lo único que hago es comparar dos números. Entonces, por un lado comparo el 0 y por el otro voy a comparar la siguiente cantidad. Entonces, mu sub 0, que ya sé que en este caso es 10, listo, y que lo voy a fijar de una, menos K. ¿Cuánto es K? Pues ya sabemos que K en este caso es 0.25. También lo voy a fijar. Todo eso, en este caso le voy a restar la media de la muestra, que en este caso pues la media de la muestra viene siendo la misma observación individual que tengo. Y a esa cantidad le voy a restar, le voy a sumar SL del periodo anterior, ¿cierto? Pero como estoy en el periodo 1, el periodo anterior sería SL de 0. ¿Y cuánto es SL de 0? 0, ¿no? 0. ¿Listo? Entonces, nada, ahí creería yo que ya puedo... ahí ya calculo el máximo como tal y finalmente eso lo voy a multiplicar por menos 1. Es que no sé si pongo el menos allá antes del max y lo tome como parte de la fórmula o realmente lo vuelva negativo. Entonces, ese menos max, aquí yo lo estoy poniendo, multiplicarlo por menos 1. ¿De acuerdo? A ver, reviso, 0, M0 menos K menos más listo. Perfecto. ¿Listo? ¿Cómo sería el SH? No sé por qué me llevé solo ese. Entonces el SH va a ser simplemente esta fórmula. Y vamos a ponerlo por aquí. Entonces el SH se calcula directamente como el máximo, nuevamente entre 0 y otra cantidad que es parecida a la anterior, pero no es exactamente diferente. Entonces aquí se coge primero
la observación o la media de la muestra en caso de que sea más de una observación y le voy a restar la siguiente cantidad que es mu sub 0. ¿Listo? Y en este caso le sumo K. ¿Listo? Que también la voy a dejar fija en este caso. Y a eso finalmente le sumo el anterior, ¿cierto? Pero en este caso, SH de 0, pues también va a ser 0. ¿Listo? Ahí cerré ese y aquí cerré el del máximo. A ver qué me pasó. Es que pusiste coma en vez de punto y coma. Sí, tienes toda la razón. ¿Listo? Entonces, a ver, le ponemos decimales a esto. ¿Listo? ¿Sí les dieron los mismos valores, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Listo, entonces, Profe, ¿puede aquí, pararte un segundo en SH, por favor? Profe, y ahorita me dejas ver el SI, por favor. Ya, profe, gracias. ¿cuál, perdón? El SI, el que está al lado de SL, Este. el 1,18. Ese, profe. ¿Es la anterior más 0? O sea, la... Lo que pasa es que como aquí estoy en la 1 y no hay anterior, por eso puse en la anterior 0. Porque esa es la primera que acumulo, entonces no hay nadie antes de la 1. Entonces mira que ya en la 2, si cojo la actual que es la 2, más la anterior que es la de 1. Profe, pero me da 0,53. No sé por qué. O sea, en vez de 1.18, Sí, entonces espera, el a ver. problema este es aquí. ¿Cuánto es x y menos 10? Se supone que es el XY, Sí, 10, y es a 1,18. por eso. Y el siguiente sería el... Ah, ya sé lo que está pasando, profe, qué pena. No te preocupes. ¿Listo? Listo. Entonces, aquí miren que podemos arrastrar Profe, qué esta... pena. Dime, ¿En esa se arrastra o no? ¿en cuál? En la SI. Arrastro hacia abajo, ¿sí, profe? Después de la segunda. En la primera no, porque entonces te va a sumar siempre 0. A partir de la segunda, si coges y la puedes arrastrar. Segunda es XY menos la SI de arriba, ¿sí? Más la SI de arriba. Es esta Sí, señor. más esta. Sí, señor. Listo, profe, gracias. ¿Listo? Bueno, entonces en este caso, para poder arrastrarla, miren que ahí lo único que va a cambiar es el 0, ¿cierto? Porque pues el 0 ya va a depender es del valor anterior. Entonces voy a coger esta fórmula, la voy a pegar acá y simplemente en vez del 0, ¿qué le debo poner? Sumarle el SLI anterior, o sea, en este caso es este. ¿Listo? Y ahora sí lo puedo arrastrar con tranquilidad. ¿Listo? Qué bueno, profe, que le cambiaste el 1, el menos Acá, 1 por lo 0. único que le cambié fue este 0. Ah, bueno, obviamente, perdón, este B9. Tengo que actualizarlo. En este caso, correspondería a... Perdón, esperen que me enredé. A la observación, qué pena, entonces son dos cosas que le debo cambiar. A la fórmula de acá si la pego. Primero, el valor de B10, es decir, ya tengo que actualizarlo a la muestra número 2 y en vez de sumarle 0, pues tengo que sumarle la anterior. ¿Listo? Espérame un segundo, profe. Dale, profe. Ay,
Y ahora sí, ahí sí la puedo arrastrar. ¿Listo? ¿Me podrías dejar ver un segundo la fórmula SH? Gracias, profe. Listo. Entonces, lo mismo en esta segunda. Lo que vamos a hacer, voy a copiar la misma fórmula. ¿Qué le tendría que cambiar? Bueno, primero actualizarle que ya no sea B9, sino que sea en este caso la muestra número 2. Y en este 0, pues ya no va a ser 0, sino que va a ser la celda que corresponda a la anterior. ¿Listo? O sea, igual a lo que pasó acá. Y nada, ahí sí ya también la puedo arrastrar. Listo, chicos. Entonces los valores que yo obtuve, voy a disminuirles un poquito. Me confirman si tienen los mismos valores o tienen algún valor diferente. No, profe, igual. Perfecto. Todos vamos ahí, chicos. ¿O alguien va quedado? Ahí, profe. Ay, profe, voy contigo. Listo. Entonces ya profe. lo único que necesito es los límites de control, que en este caso pues es bastante fácil porque yo sé que el límite inferior va a ser, por decir, menos h, ¿cierto? Y el límite superior va a ser h, porque recuerden que la línea central aquí yo ya sé que debe ser 0. Entonces no tengo que calcular línea central porque yo ya sé que es 0. Por lo tanto, los límites de control van a ser directamente menos h y h. Bueno, entonces, ¿cuánto es menos h? Pues ya sabemos que sería menos el valor de h. Dejémoslo fijo. Y simplemente lo arrastramos y el valor de h pues va a ser su valor. Y listo. Ya con esta información podemos hacer nuestra carta de control QSUM. ¿De acuerdo? Sí, señor. Bueno, entonces en este caso yo lo que voy a graficar son literalmente estas dos cantidades y los límites de control. Aquí no voy a graficar directamente las observaciones individuales, sino que voy a graficar en las sumas acumuladas que están en otra métrica, ¿cierto? Ya saben, si las sumas están en 0, está bien. Si se alejan de 0, ya sea hacia arriba o hacia abajo, digamos que eso es sinónimo de que el proceso tuvo algún corrimiento. Entonces, normalmente grafiquemos esta carta de la forma tradicional, que es con un diagrama de líneas. Vamos a ponerle punticos a la naranja y a la verde, es decir, a SL y a SH, vamos a cambiarla que sea de puntos y pues vamos a mirar qué información me está dando eso. Vamos a ampliarla lo más que se pueda. Entonces, bueno, lo primero es que recuerden que aquí lo que estoy midiendo es sumas acumuladas. Entonces, ustedes siempre tienen que estar viendo simultáneamente las dos gráficas. En este caso, miren que lo naranja es todas las desviaciones que hay por arriba de 0, mientras que las azules son todas las desviaciones que hay por debajo de 0.
Entonces, en muchos valores es 0, pues ¿por qué? Pues porque la desviación está como en el punto que es. Entonces, lo primero es que en un punto dado nunca puede haber dos puntos diferentes de 0. Entonces, por ejemplo, acá miramos estos tres, son diferentes de 0, estos tres naranja que estoy señalando, y los otros son 0. O sea, nunca va a haber que unos están por arriba de los naranja y otros azules por debajo. Y ese patrón se va a repetir en todo momento, ¿cierto? Mire que aquí estos son 0 y estos son, en este caso, están por arriba de 0. ¿Listo? Entonces, ¿para qué me sirve esa carta? Bueno, lo primero, lo primordial que debo ver aquí es que esto se salió de control, ¿cierto? Se salió de control por aquí en 29, pero digamos que más que darme cuenta que se salió ahí de control, me doy cuenta es como que el corrimiento importante sucedió antes. Entonces, no sé si recuerdan la de observaciones individuales que vimos la clase pasada. Sí, señor Camilo. Profe, tú dices que, o sea, por ejemplo, el punto 21, que ninguno está sobre 0 y los dos están por, o sea, por debajo de 0. O sea, uno por debajo y el otro por Sí, encima. ahí hay un error, ahí debe haber un error. Ahí debe haber un pequeño error. ¿Qué pasará en ese punto 21? Eso sí está muy extraño. A ver. Máximo entre 0 y este menos. Sí, tienes toda la razón, eso está muy raro. Pero cuando digo raro es que de verdad no sé cuál podría ser la... ¿Qué pasó ahí? ¿Me pueden hacer un favor de calcular a mano cuánto sería ese valor? Porque no sé si de pronto será una distorsión de la gráfica. Entonces, pueden calcular, porfa, el SL21 a mano si son tan amables. ¿Cuánto les da si lo hacen a mano, chicos? Menos 0,59. Pero ahí no debería tomar al 0 por lo que es el... Ah, no, pero es el menos max. Sí, ahí debería tomar el 0 y el negativo de 0 sigue siendo 0. Por eso es que digo que no tiene ningún sentido. A menos que esto no sea un 0. Pero no, si eso está arrastrado. Entonces, calculen solamente, o sea, no el máximo, sino solamente esta parte. Para ver cuál es el máximo ahí. Pues esa parte da menos 0,59. Digo, 0,59. Y al multiplicarlo ¿Positivo? por menos 1, sí, positivo. Entonces, claro, él coge el máximo entre... espera. Coge el máximo entre 0 y 0,5. Entonces, claro, él va a coger el 0 punto y lo vuelve negativo. Qué cosa más rara. Entonces, miremos el otro lado. No, pero es que miren que el error solo es ahí. Entonces, la otra puede ser que... ¿dónde es que estaba? Ya no lo veo. Ah, sí, aquí está.
Profe, ¿y dos puntos sí pueden ocupar el mismo espacio en cero? No, técnicamente, sí, los dos pueden caer en cero simultáneamente. No, eso no, ahí no hay problema. El problema es cuando los dos están por fuera de cero. Pero no logro entender por qué pasa eso ahí. Si calculan manualmente el punto 21, pero en este caso para SH, Da 1,58. sí, efectivamente. Ahí tendría que dar O0S. No, qué cosa más extraña, en serio. Bueno, para que no nos quedemos ahí patinando, bueno, con ese punto pasa algo raro, yo ya reviso con más cuidado. Pero bueno, independiente de ese punto, aquí vamos a mirar qué efecto tuvo la cruz. Entonces, bueno, primero miren que acá es claro que se salió de control, ¿cierto? Y si nosotros miramos la carta que usamos para hacer las observaciones individuales, vimos que la carta no se salía de control en ningún momento, ¿cierto? Al final como que se veían 6 puntos que estaban por encima de la línea central, pero pues no alcanzaba a ser una señal de alarma. Pero entonces si yo miro acá la QSUM en este caso, y miro que la naranjada es la que es desviaciones por arriba, yo me puedo dar cuenta que el corrimiento empezó por acá. Entonces miren que aquí ya hay como una tendencia, pero estoy viendo en las sumas acumuladas. Entonces miren que aquí la carta sí es capaz de detectarme que aquí empezaron a crecer rápidamente los valores, es decir, empezó a haber desviaciones positivas que se empezaron a acumular hasta que llegó un punto en el que así haya sido que una observación se desvió un poquito, en vista de la historia que tenía que ya se está acumulando, se salió de control, ¿cierto? Entonces, miren que esta carta es mucho más sensible y me indica realmente dónde ocurrió el problema. Entonces, bueno, aquí me detecta que en 29 se salió de control el proceso. Pero el corrimiento de 0.5, que es el que yo estoy monitoreando, ocurrió antes. Entonces, esta carta me permite reaccionar desde antes. Entonces, normalmente los software hacen esta grafiquita así tal cual la estamos viendo acá. Pero se acostumbra mucho a, en vez de hacerla con líneas, también hacerla con barritas, porque eso me permite ver las desviaciones de pronto visualmente un poco más fácil. Entonces, voy a hacer esta misma gráfica, pero en vez de líneas, en el caso del azul y la naranja, la vamos a hacer con barras. ¿Listo? De hecho, esa es como la forma más conocida de la carta QSUM, que sea con barras en vez de líneas, porque las líneas pueden ser un poquito confusas, por decirlo así, ¿cierto? Entonces vamos a darle aquí insertar. Pues vamos a hacer otra nuevamente de líneas, pero entonces aquí vamos a cambiar el tipo de gráfico que sea de barras, que sea de barras. ¿Listo? Entonces, esa es como la forma más común de encontrar la gráfica QSUM. Entonces, ¿qué pasa? Obviamente, la idea de esto es que si no hay corrimientos del proceso, las barras empiecen así a alternarse, ¿cierto? Mire, donde no aparecen barras, pues claramente ustedes entienden que es donde están los valores de cero, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué pasa acá con respecto al corrimiento? Entonces, una cosa es el tema del control estadístico y otra es el corrimiento. Miren que la carta me decía, el proceso está bajo control, usted no se preocupe, siga operando, lo está operando bajo causas normales. Pero si yo miro la QSUM me doy cuenta que, miren, aun cuando el proceso estaba bastante bajo control, por ejemplo, en esta parte entre la 14 y la 20, antes de que aparezca esta azulita, lo que yo noto es que empezó a haber un corrimiento
no del proceso tan grande que varía más allá de la desviación normal, que eso es lo que indicaría que ya está fuera de control estadístico, pero aquí sí me estoy identificando que hubo un corrimiento de la media del proceso, que la carta no es capaz de detectar. De hecho, la carta en esta parte les dice que está bajo control, ¿cierto? Si comparamos la de observaciones individuales, pero aquí es claro que hubo un corrimiento de la media. Entonces, miren que esta carta sí me dice, algo pasó aquí entre 14 y 20, el proceso está bajo control, pero no está moviéndose o se está desviando de los valores de 10. En este caso, pues se ve que aumentó. Si hubiera sido una tendencia de barras azules por aquí abajo, pues significaría es que se está moviendo, o sea, disminuyó con respecto a 10. ¿Listo? Entonces miren que con las barras es un poquito más fácil ver, porque por ejemplo aquí se están intercalando, entonces no hay problema. Aquí pues veo que si esto está un poquito mal acá, porque es bastante obvio, pero si eso empieza a bajar por aquí uno como que ve todo por arriba, pero se le olvida que hay un punto aquí abajito, entonces es fácil visualmente cometer más errores. Entonces aquí la QSUM siempre la vamos a graficar de las dos formas, porque normalmente con una es como más fácil ver la conclusión. ¿Cierto? Entonces, si ven la diferencia entre la carta de control de observaciones individuales en este caso y la carta QSUM. Entonces, miren que la QSUM va más allá de simplemente identificar si el problema se salió de control estadístico, sino que adicionalmente le da ese plus de decirle si, según lo que usted exigió, que en este caso fueron desviaciones de 0,5, si su proceso se corrió de ese valor. Entonces, sí entienden como la diferencia y que esta es mucho más poderosa a la hora de detectar corrimientos que no necesariamente sacan de control estadístico el proceso, pero que sí le pueden traer muchos problemas a usted porque empieza a incumplir las especificaciones, sobre todo si son especificaciones muy cerradas. ¿Sí es claro eso, chicos? Sí, profe. Sí, profe, sí, señor. Entonces, miren, aquí en el momento que se salió de control, pues ya es porque sí se descontroló todo, es decir, el proceso se salió de control y adicionalmente la medida de desempeño ya iba aumentando, ya iba grave. Entonces, miren que la carta de control ni siquiera detectó que se salió de control estadístico. Cuando miren que en el proceso han estado pasando cosas que hacen que el proceso no corra en el valor nominal que yo quería, ¿cierto? Entonces, es una herramienta muy poderosa, sobre todo cuando en los procesos no puede haber casi variación, porque son muy exigentes. Si el proceso puede variar bastante y eso no afecta las especificaciones, pues nada, yo me conformo con una carta de control, ¿cierto? Entonces, no es que todo el mundo use esta, porque depende. Si la tolerancia es un poquito amplia, pues no es necesario usar la QSUM, pero si usted sí necesita detectar corrimientos leves, pues esta es como la herramienta adecuada. Entonces, por ejemplo, en este caso, obviamente yo la hice ya de 30 y era lo que les quería decir, pero la idea de esta es ir monitoreándola una a una. Entonces, esta carta es como que esta no me sirve mucho, ya pasaron 30 muestras y si esas 30 muestras son tomadas de 30 días, pues miren que ya como que hasta después del mes me voy a dar cuenta del corrimiento y toda esa cosa. Entonces, esta carta es un poquito diferente porque la idea es, ok, yo empiezo con la primera observación. Luego cuando tenga la segunda voy mirando el acumulado, hasta aquí todo va bien, hasta aquí todo va bien, hasta aquí todo va bien, hasta aquí todo va bien. Cuando llegue a la 13, pues digamos que no hay todavía señal. Cuando empiece en la 14, todo bien. Cuando empiece en la 15, ya empiezo a decir, oye, ya son bastantes desviaciones por encima. Cuando pase a la 16, oiga, pero no, es que otra y sigue estando por encima. Entonces, miren que ahí yo ya puedo reaccionar rápidamente y haberme dado cuenta muy en vivo, muy cerca de donde empezó a ocurrir el cambio, que se me empezó a correr la media. Mirarlo ahorita ya no tiene tanto sentido porque pues aquí pasaron, si esto es días, pasaron ya muchos días donde el proceso ya paila, estaba en una media bastante, pues no sé si bastante, pero sí desviada de 0.5.
¿cierto? Miren que aquí las desviaciones promedios están más o menos promediadas como en 2. Entonces, miren que es grande porque la máxima que yo aceptaría sería como 0,5. Y miren que la carta de observaciones individuales no fue capaz de detectar eso. Entonces, la idea de esta sí es ir haciéndola en vivo, agregando una observación nueva y mirando la historia para darme cuenta y no tener que esperar a que hasta el final para ver que esto se toteó, por decirlo así. ¿De acuerdo? Vale, profe. Y en este caso, pues bueno, la tendencia fue hacia arriba, pero pues también la tendencia pudo ser azulita hacia abajo, ¿cierto? Según los datos. Bueno, entonces, ¿alguna duda sobre cómo elaborar esta carta y sobre todo cómo interpretarla? Recuerden que esto mide es desviaciones acumuladas. ¿O es claro, chicos? Profe, más o menos. Dale tranquila porque más o menos. No sé, o sea, como que sí entiéndelo, pero de pronto a la hora de yo interpretarla me voy a confundir. Listo, entonces revisemos algo, mire. Comparémoslo con las observaciones individuales. Entonces, estas son las observaciones individuales que, bueno, voy a graficarlas solamente mire, más o menos están centradas en 10, que se supone que es el valor nominal. Este es el valor, este es como, ¿cómo decirlo? El comportamiento de los datos reales, de la medida que tú tomas con tu instrumento de medida, ¿cierto? Voy a tratar de poner el 0 al nivel del 10. Y voy a disminuir un poco la pantalla. Entonces, mire, la azul mide la observación real que yo estoy tomando. Esta mide desviaciones acumuladas del valor real, que es 10, ¿cierto? Entonces, la cosa es tan sencilla como que, si yo miro, por ejemplo, esta primera observación está por encima de 10. Por eso, en este caso, obtuve una observación naranja, que significa que estoy desviado por arriba, ¿cierto? Entonces, mire que esta es lo que me mide es como otra escala de qué tan desviado estoy. Mire que aquí en esta parte de acá tenía varias observaciones, casi todas por arriba de 10. Y aquí también casi todas por arriba de 10. Cuando yo hago la carta de control y le hago la carta de control sobre la variable original, pues él simplemente mira es, por ejemplo, para una tendencia. Tenía 4 puntos subiendo, pero el siguiente fue bajando, entonces ya como que se reinició el proceso y está bien y sigue avanzando a partir de ahí. Pero este es un poco más inteligente y él sí va acumulando toda la historia. Entonces, claro, va acumulando que van muchas por arriba. Cuando llega un momento en el que una volvió a estar por arriba, pero ya como tiene toda la historia, dice, esto está raro porque históricamente he estado demasiado por arriba. Ya con esta sobrepasa como el límite para decir, no, es que aquí hay un corrimiento claramente. Mientras que la carta de control como solo toma el punto anterior para seguir evolucionando y no mira la historia, pues digamos que él puede pasar lo que pasó acá. Está bajo control cuando realmente me corría el valor que yo quería, ¿cierto? Pero es por no tener en cuenta la historia del proceso y solo guiarme por la última observación. No sé si con eso te enredé más o fui más claro. No, profe, ya. Gracias. ¿Listo? Bueno. Entonces, chicos, si no hay dudas, van a encontrar en la semana 13 el enunciado del tallercito que vamos a hacer el día de hoy. ¿Listo? Entonces, por favor, lo revisamos. Taller de méritos, profe. Dice taller de méritos y CUSUM, si no estoy mal. Profe, qué pena contigo. Tú puedes subir ese archivo que acabas de hacer. Es que yo me quedé porque no me daba la fórmula, profe. Ok, entonces enseguida lo subo. ¿Listo? Vale. Se lo subo como reemplazo del que ya había subido antes, para no duplicar. Entonces, el taller tiene 2 puntos, ¿cierto? El punto A
es construir la carta QSUM, identificar si está o no bajo control y si hubo corrimientos de la media del proceso. Si la hubo, identifique en qué momento del tiempo o muestra fue que empezó ese corrimiento. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que miren que en este caso ya las observaciones no son individuales. Aquí ya cada muestra tiene 3 observaciones, entonces ya tienen que trabajar es con el promedio de cada muestra para las fórmulas, por ejemplo, de SL y de SH, que mire que en el fondo trabajan es con el promedio. ¿Listo? Esa va a ser como la diferencia. Y hay otra diferencia, chicos. Y es la siguiente. Cuando calculen la desviación estándar, para que se hagan una idea del porcentaje de corrimiento que ustedes quieren identificar con esta carta, como aquí ya no son observaciones individuales, pues recuerden que la estimación de la desviación estándar la tienen que hacer con base en una constante. Entonces tienen que buscar la constante adecuada para este tamaño de muestra para poder obtener una mejor estimación de la desviación estándar. ¿Listo? ¿Claro eso, chicos? Vale, profe. Bueno, entonces, hola. La última partecita que dijiste, por favor. Entonces, tienes que ir, pues más fácil para que te acuerdes. Tienes que ir a cuando construimos la carta para la desviación estándar. ¿Cierto? Entonces, ahí nos decían que la desviación muestral es sesgo, es un sesgo de la desviación poblacional, es decir, no es una buena estimación. Entonces, uno ahí tiene que hacer una corrección por medio de una constante. ¿Listo? Entonces, tienes que hacer esa corrección para que puedas calcular aquí de mejor manera la desviación estándar, es decir, que sea un dato más aproximado al real. ¿De acuerdo? Vale, profe. Listo, igual pues cualquier duda ya saben que me pueden preguntar. Entonces supongo que van a trabajar en grupos y que quieren salas individuales. Y ya voy a ir pasando por esas salas individuales para que las personas que están pendientes de Saber Pro me muestren porfa el aula virtual. ¿Listo? Como les había dicho el martes. Entonces, ¿Grupos de a cuántos, profe? Perdón. podemos trabajar de a 2 personas y un grupo de 3. Sebastián y César y Beatriz. Profe, ¿podemos trabajar Camilo, Mateo y yo? Como diga Sergio. Ay, no escuché, muchachos. Yo no me sé sus nombres, entonces a ver, recapitulo. ¿Quiénes van a ser el grupo de 3? Profe, Camilo Báez, Mateo Riaño y Rosy Moreno. Ay, no, muchachos. Bueno, pueden trabajar en máximo grupos de 3, o si no, aquí nos quedamos toda la vida. Entonces, primer grupo, Camilo Báez va a trabajar con Con Rosy y con Mateo, profe. Rosy, con Mateo Riaño. Listo. Siguiente grupo. Mabel Vega y Nicolás Camacho, profe. Mabel Wilches. Mabel Wilches y Nicolás Camacho. Perfecto. Tercer grupo. Iván Rodríguez y Camila Plazas. Ivonne Rodríguez y María Camila Plazas. Perfecto. Siguiente grupo. Alejandro Romero y Laura Ponce. Siguiente grupo. César Mauricio Pinto, ¿con quién vas a trabajar? Con Sergio y con Sebastián. ¿Y por qué Sergio. dejaron sola a Laura? Si Profe, quieres, Laura Laura trabaja con nosotros. ¿Y ustedes son la Con sala? Alejandro. Creo que la 3. La penúltima. La penúltima. Ah, sí, la de José Alejandro y Laura, ¿cierto? Sí, señor. Sí, profe.
Sí, sí. Bueno, yo ya la paso a la sala 4. Entonces, ya va a abrir las salas. Chicos, entonces, nuestro parcial está programado para el martes, pero entonces, como no les he hecho retroalimentación, lo mismo. Voy a calificar todo lo que tengo de ustedes hasta el martes. El martes nos vemos, resolvemos dudas en caso de que haya y el parcial queda para dentro de hoy en 8, ¿cierto? ¿Hasta dónde entra el parcial? No, esto de CUSUM y de méritos no entra. ¿Listo? Pero las cartas de atributos sí entran todas, excepto la de deméritos. Y esta CUSUM pues no entra. ¿De acuerdo? Vale. Vale, profe. Listo, profe. Bueno.
Culo. ¿Qué hubo, muchachos? Hola, profe. Ah, profe, Bueno, estoy haciendo quiz. el, Por el sondeo. favor, Juan Sebastián, me abre su aula virtual ya mismito. Un momento, un momento. ¿Listo, profe? ¿La está viendo? Sí, señor. Uy, ¿dónde es? 70. A ver. Álgebra, lista. ¿Qué te falta del módulo de cálculo? Me faltan las pruebas, profe. Uy, es que ayer estaba, o sea, ya he adelantado esta semana lo que más podía. Uy. Pues es que ese es el problema de dejar todo a última hora. Devuélvete un poco, porfa. ¿A O esta? sea, al general, no. Devuélvete Ah, para ver de modo general. Baja, baja. Álgebra, listo. Cálculo, solo te faltan las pruebas. Pues esa es la información más importante, la de los resultados de las pruebas. Geometría, estadística. ya casi. Abre el módulo de estadística un momento, porfa. Bueno, la Aquí voy. pregunta es, para el martes que volvemos a encontrarnos, ¿cuál es su compromiso de avance? Necesito que cierres el de cálculo. Listo, profe. Necesito que cierres el de cálculo y que avances con el de estadística, que estás un poquito quedado por lo menos a la mitad. Vale, profe. ¿Listo? Entonces así quedamos para el martes. Listo, profe, dale. Listo. Y ahora el compañero César Pinto. Ya voy, profe. Ahí, profe. Está cargando, listo. Yo voy ahí, profe. Álgebra, listo. Cálculo. O sea, no han hecho las pruebas. Ese 7 de 8 es de la evaluación, chicos. O sea, el material uno puede hacer que lo ve, pero entonces necesito que, por favor, cierres el de cálculo y el de geometría y lo mismo. Mira que el de estadística no lo has podido iniciar, así que necesito que cierres rápido para poder abrir el de estadística. Vas demasiado atrasado. ¿Listo? Bueno, profe. Y tengan en cuenta que empieza mayo y pues en mayo se les va a juntar todo lo de todas las materias de parciales y trabajos finales. Entonces el martes reviso y por favor tiene que estar cerrado cálculo y geometría por lo menos. ¿Listo? Bueno, profe. Bueno, listo muchachos. Gracias, profe. Bueno. Las cosas que yo. Por eso. Hola, profe. La profe. ¿Cómo están? Bueno, necesito un favor, necesito que Mateo Reaño porfa me comparta pantalla y me muestre el módulo de pruebas, a ver, porfa. Sí, señor profe. Voy. ¿Se me está viendo, profe? Sí, señor. Baja un poquito, porfa. Eso, ábrelo ahí, porfa. Y baja un poco, a ver, álgebra. Profe, de cálculo me falta el parcial general, sino que es que por tiempo, pues lo voy a hacer hoy. Solo me Sí, falta el parcial entonces, para terminar eso. necesito que para el martes tenga ya cerrado el módulo de cálculo
y que señor. necesites que vayas por lo menos a la mitad. ¿Listo? Sí, Del profe, pues material. sí, igual en estadística esta semana lo estoy haciendo a poquitos porque como se supone que termina. Entonces, ahí voy. ¿Cuándo es la fecha de finalización? El 3, profe. El el 3, lunes. profe. Creo que acá dejé todos estos para el cálculo. Ah, el Entonces ahí 3. aparece lo que me falta y ya. Sí, chanfle, no, tienen que hacerlo el fin de semana. Sí, 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 sí. señor. Listo, Entonces, listo. Entonces así quedamos. El martes reviso que lo tenga cerrado completamente. listo, ¿Listo? profe, sí, señor. Vale, sí, señor. Hola, profe. A la orden. Profe, qué pena era para hacerte unas pequeñas preguntas. Sí. Entonces, mira, acá lo que hicimos fue sacar el promedio de las 3 muestras para hallar la desviación estándar, sino que estos valores todos me dan 0 y no entiendo por qué. Ah, bueno, estos sí, pero estos no sé, no entiendo. ¿Cuánto da el promedio de X1, X2 y X3? 20,33. No debes tener un error. Bueno, desviación máxima. Lo que pasa es que no. ¿Por qué estás cogiendo esa desviación máxima? Lo que se coge es H. Revisa la fórmula, déjame ver la fórmula, por favor. Pero, teacher. Mira, esta. Ah, es que es mío 0. Ojo Estoy con cogiendo es eso. desviación máxima. ¿Listo? Ok, profe, muchas gracias. Bueno. Pero sí es lo que querías decir, sí, o sea, sacar los promedios, sacar la desviación estándar de esto. Y de resto hacer todo igual. Sí, o sea, el X que cogíamos antes del valor de X1, ahora que ese es el promedio de esa muestra. Ah, ok. ¿Listo? Listo, profe. Muchas Bueno, gracias. bueno. Muchachos, Señor. ¿cuál que el martes Señor, revisamos? profe. Si el curso de Saber Pro se acaba el lunes. O sea, el lunes tienen que tener todos los módulos cerrados. ¿Listo? Uy, O sea que tienen que ponerse pilas este fin de semana. Porque si no lo terminan, sí van a tener una penalización en esta materia en particular. Entonces, por favor, se ponen juiciosos este fin de semana a completarlos. ¿Listo? Profe, qué violencia. menos mal nos Pues es que encerraron. así toca con ustedes. Listo, profe. Bueno. A la orden. Profe, una pregunta. Señor. Es que el punto dice algo con respecto a los corrimientos, ¿cierto? Sí. Entonces, por ejemplo, ¿cuántos corrimientos acumulados denotan o sea, como el descontrol, como que el proceso se fue por encima del... Efectivamente están corriendo. Exacto. Bueno, el tema es el siguiente. Digamos que cuál es la idea para decir que es un corrimiento. Si tú empiezas a ver que hay muchas barras, bueno, no hay un número exacto, pero si tú empiezas a ver que hay muchas barras todas consecutivamente por arriba o todas consecutivamente por abajo, sin ceros, significa que hay un problema, ¿cierto? Entonces, no sé si quieres, hagamos algo. Bueno, como no se sale de los límites de control para que lo veas más fácil, entonces, si quieres, deja solo la gráfica de la naranjadita y de la azul y amplíala un poco
para ver más fácil. ¿Sí me hago entender? Es decir, haz una gráfica solamente de SL y de SH. Ah, vale. No. Solo coge eso. Sí, sí. Y ponle punticos, que eso sí ayuda. Y amplíala lo más que puedas. Ahí. Sí, así está bien. Entonces, mira que donde tú veas, por ejemplo, que hay muchos picos, tú puedes pensar que hay un corrimiento. Sin embargo, aunque el corrimiento no necesariamente tiene que ir asociado con el tema de si está o no fuera de control, pues digamos que aquí, en este caso, no se ve como tan grave, ¿cierto? O sea, pues yo no vería ahí como un corrimiento gravísimo. El único que Entonces, yo digo sería este, por ejemplo, o este por debajo, que son 4 punticos, pero el resto está como normalito, ¿no? sí, es que el tema aquí es como que, si como aquí en este punto vuelve y sube en el 27 y queda otra vez el azul en 0, pues digamos que ahí como que no fue grave, ¿cierto? Pero pues Ujú. digamos que de modo general no veo nada grave. Entonces, por eso les digo que esta carta es un poquito más difícil de interpretar, porque como está medida en otra escala, entonces a veces uno sí queda con la duda, ¿cierto? Entonces, miren que aquí, por ejemplo, si yo la mido de modo global, como que sube, vuelve y baja, entonces mira, aquí bajó, pero volvió a subir. Pero miren que es diferente a la que hicimos en clase, que se vio que claramente empezó a tener una tendencia a los puntos. ¿Sí me hago entender? En cambio, mire que acá, por ejemplo, donde tú dices la parte azul, empezó, bajó, hubo tendencia hasta acá, pero luego volvió y subió, entonces ya como que no hay como tendencia, por decirlo así, sostenida en esos puntos. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Es un poco más enredado, estoy totalmente de acuerdo. Y obviamente uno para concluir, pues tiene más posibilidad como de equivocarse por una falsa alarma o algo, por la forma, pues porque como uno tiene que mirar las dos al tiempo y lo que mire es tendencias, pero aquí yo no veo Ujú. ninguna tendencia ni de la parte naranja ni de la parte como azul. ¿Listo? O sea, no veo grave en ese sentido. Profe, y el comienzo no tiene nada que ver, ¿no? Espérame un momento, sala 5. Bueno, nada. No tiene que ver en el sentido de que, bueno, empezó grande, pero mire que después volvió. Ay, espérame, no anoto nada. Entonces, ¿qué pasa? No es grave en el sentido de que ese punto se desvió y tuvo, por decirlo así, una desviación grande positiva, pues lo cual es, por decirlo así, normal. Pero después miren que volvió y bajó. Entonces miren que pues ya después él empezó a acumular poquito a poquito, pero en otras se reinició. No tanto se reinició, sino que bajó, volvió y subió. Entonces fue como un punto raro. Lo grave es si eso hubiera quedado en tendencia. Por ejemplo, si probablemente ese punto 3 no hubiera estado por debajo, en este caso, lo más probable es que ahí sí empezara a ver como una tendencia, pero al haber bajado, como que sí, queda ahí guardado que acumuló un poco, pero con el siguiente no se agravó, ¿cierto? Entonces, miren que fue algo como que sí, hubo una sobreestimación, pero pues no siguió así de forma con esa misma tendencia, porque después volvió y bajó. Pero él se iba guardando la historia, esa es la principal diferencia con las cartas normales. Vale, profe, una pregunta. Acá medimos variación de la media con respecto a la desviación estándar. Acá ¿A en qué te este eje refieres Y. con eso? O sea, ¿a qué medimos exactamente? O sea, ¿cuánto cambia el X sub Y con respecto al valor nominal?
Sí, exactamente, sino que aquí lo expresamos en 0.82 es porque ese corrimiento del proceso representa 0.8 veces la desviación estándar. Ah, vale, vale, entiendo. ¿Listo? Sí, señor. Para la Bueno. entrega, para entregarte el taller, ¿te dejamos así la gráfica o la hacemos normalita? No, la normal, la que tiene los límites de control, porque eso sí necesito verlos. Profe, Independiente una de que no. pregunta. Hola. Hola. Como Camilo tiene ahí el sigma, como se halló el sigma, ¿está bien, profe? Ah, bueno, no sé cómo lo halló. Ya, profe. Y profe, otra cosita, ya en el correo creo que ya te llegó la excusa por el Sí, martes. la excusa no hay problema, yo sí la recibí. Vale, profe. ¿Cómo Gracias. calculaste sigma, Camilo? O sea, llevo una desviación muestral para cada una de las muestras, saqué un promedio al final y Sí, ese promedio lo dividí sobre la constante C4 para muestras de 3N. correctísimo. Como en carta S. Perfecto, Vale. así es. Listos. Bueno, Vale, profe. Gracias, profe. bueno, listo. A la orden. Profe, es que tengo una duda. Sí, Tenemos una duda. Es sí, que al final de la clase tú dijiste que teníamos que volver a la carta S, creo que si no estoy mal. sí. ¿Para qué, profe? ¿Cómo calculaste la desviación estándar? Pues con con los promedios. Hoy, ¿qué dije yo al respecto? No recuerdo. Entonces, en el ejemplo que yo hice en clase, como eran observaciones individuales, yo no tenía cómo hallar mi constante S4, que es la que me sirve para quitar un poquito el sesgo de la estimación, ¿cierto? Entonces, por eso usé esa fórmula. Pero en este caso, como ya estás usando muestras de tamaño 3, la desviación estándar la vas a calcular igual que como lo hicimos cuando construimos la carta para S. ¿Listo? Entonces, O sea, ¿esto está mal? el sigma, sí, pues no te va a cambiar tanto finalmente, te va a cambiar los valores en este caso de H, pero creo que eso no es grave, pues es lo único que te cambiaría. O Entonces, sea, si no lo se dejo así, afane, no, se no afane está que lo mal. otro está, las gráficas están bien, entonces ahí lo que tienes mal son los límites de control. Es un valor y no va a ser tan diferente a ese, pero sí necesito que calcules el que es. Ok, entonces tengo que volverme a la carta S y mirar cómo calculé la desviación estándar con más datos, ¿sí? Sí, señor. Con estos tres en este caso. Sí, señor. Ah, ok. ¿Listos? Pero entonces sí cambiaría, era el H. Y lo Sí, que va solo acá en el cambia el Six H. Sigma es la desviación que vamos a hallar. Señor, ¿what? O sea, en esta casilla no va esta desviación, sino la desviación que hallamos Sí, como la S. nueva. Ah, ok, teacher, Exacto. gracias. ¿Listo? Gracias, profe. Bueno, Gracias. a la orden. Profe, tú hablaste sobre una constante, o sea, nosotros lo hicimos así, hallamos el promedio de las tres y ya lo que hicimos fue restarle el μ0 al promedio para hallar el X y No, pues, la pregunta es cómo calcularon sigma. ¿Cómo, profe? Sí, ¿cómo calcularon sigma? La desviación estándar del promedio. Entonces ustedes no me escuchan, chicos. Así lo hicimos en el ejemplo que yo hice porque eran observaciones individuales. Pero como aquí ya tengo varias observaciones por muestra, ese sigma lo voy a calcular como lo hacía cuando hacía la carta de control para la desviación estándar. ya entiendo.
¿Listo? Entonces, recuerden que pues vayan y miren cómo construimos esa carta y se darán cuenta que ahí el sigma se tiene que estimar a partir de la desviación promedio y una constante, ¿cierto? La constante es C4 y C4 depende del tamaño de muestra, entonces ahí tienen que hacerlo. Lo bueno es que eso solo les va a cambiar el valor de H, no les va a afectar lo demás. Ah, listo, profe. Gracias. Bueno. A la orden. Hola, profe. ¿Qué más? Ay, profe, es que estamos un poco perdidos. Muy triste por ustedes. Un poquito, mucho. O sea, más o menos de lo que entendimos, o sea, toca basarnos en la carta S para, o sea, Sí, sacar pero el esa C. parte es muy pequeña, es simplemente para el cálculo de ese sigma y ese sigma lo único que afecta es el valor de H, pero no les va a afectar los cálculos intermedios. Profe, pero, o sea, ¿qué tiene que ver esa carta de S para calcular el valor de sigma? Pues mucho, porque si ustedes se acuerdan cuando hicimos la carta, había un modo de estimar la desviación del proceso como tal, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se calculaba? Pues recuerden que era coger S barra, que era la desviación estándar promedio, que en este caso y la tienen que calcular, y dividirla en la constante C4. Y esa constante C4 depende del tamaño de muestra. Y eso es para calcular sigma, ¿sí? Exactamente. Pero ese promedio sería lo mismo que X barra. O sea, como la gran media, algo así. Pues sería la gran media, pero la gran media de las desviaciones de cada muestra, no de las medias. O sea, Tocaría sacar la desviación estándar, que ese sería como el DCI. De Sacamos cada el muestra. en Y cada eso muestra. promediarlo. Y ahí ya tendrían ya el S Promediarlo para barra. sacar el S barra. Y Y con se ese divide S barra ya C4. tienen el sigma. Ok. ¿Listo? O Bueno, sea, ese antes, mismo S barra, mi pregunta es si ese mismo S barra es el sigma o toca dividirlo en C4. no. Divide en Exacto. C4. Exacto. Cuando ya lo divides en C4, ya se te vuelve una estimación insesgada de la Sí, sí. desviación estándar del Vale. proceso, que es la que necesitas. Qué bueno. O sea, profe, ¿Sí? señor. ¿qué No, estabas nada, diciendo? dime. O sea, hallamos así esta cosa, ¿sí? No Sí, sé qué sea esta cosa. la desviación La desviación de las tres. Muy de Sí, las y tres con muestras. eso hayan ese Ese- Sácales promedio, todo y le sacas un promedio a esa columna. ya. Ahora sí. tal cual. Bueno, José Alejandro y Laura Caterina, necesito que por favor me compartan pantalla. Quiero ver cómo van de avance con el curso de Saber Pro, por favor. Y ¿Sí ves ahí, profe? Sí, por favor, ábrelo. A ver, álgebra, check. Necesito, bueno. Eres Laura. Laura, sabes que el curso se acaba el lunes, ¿cierto? El 3, sí, señor, profe. Entonces tienes para el lunes que completarlo todo porque si no lo terminas y vas a tener una penalización en esta materia. Entonces tienes que ponerte pilas este fin de semana y recuerda que eso a veces tú haces un examen y se demora un ratico en actualizarse para que puedas continuar. Así que no puedes dejar eso para última hora porque es probable que no alcances. ¿Listo? Vale, profe, gracias. Entonces el martes revisamos eso y si no lo terminas sí tienes una penalización. Y José Alejandro, igual que Laura. Es que vi también el mensaje que estaba hasta el 3 de mayo. Les dije este fin de semana, desde hoy en la tarde empiezo. bueno chicos, entonces el martes verifico eso y debe estar terminado, ¿listo? Vale, profe. Listo, profe. Bueno. A la orden. Hola, profe, espérenme un segundito. Profe, es que estoy perdida. Es que no sé por qué me da negativo el LC.
y Sube a C, ver qué te da perdón. negativo. El L y C, profe. Mira, es el LC menos 3 por el sigma U, ¿sí? Sí. Pues me dio esto. Pero no entiendo por qué me da negativo, profe. No, pues a ver, debes revisar el cálculo, pero como eso se supone que es eso lo que cuenta es defectos, pues los defectos nunca van a ser negativos. Entonces, si tú estás segura que hiciste bien el cálculo y que te da negativo, pues puedes poner que el límite inferior es 0, siempre y cuando me garantices que sí está bien el cálculo. ¿Sí me hago entender? Pues, profe, yo creo que sí lo hice bien. Aquí lo último es multiplicar el número de muestras por 5, ¿no? Que son... ¿Sí? Sí, por el total de unidades que se hayan revisado. Entonces sí, o sea, la regla es sencilla. Si el límite te da negativo, eso sí puede ocurrir, tú lo pones que es 0. ¿Listo? A la ¿Cómo así? brava, O por sea, decirlo así. ¿cambio todo esto a 0 por lo que me dio Exactamente. negativo? Sí. Ah, ¿y si está bien, Eso profe? siempre, sí, en Digo las la cartas de verdad. atributos, siempre, en muchos casos, por ejemplo, cuando las tasas de defecto son muy pequeñas, en algunos casos es posible que te dé negativo el límite inferior. Entonces, en esos casos uno siempre lo pone en 0, ¿cierto? Porque negativo no tiene sentido. Sí, eso es normal que pase en cualquiera de las cartas de atributos. ¿Listo? Bueno, profe. Bueno, Listo, profe. Muchas gracias. de nada. ¿Listo, chicos? ¿Cómo van? Bien, profe, terminando. Bueno, entonces, esta actividad me la van a entregar el próximo martes, por favor, para que la hagan con cuidado. Sé que hay personas que todavía no la han terminado, entonces, información importante, el curso de Saber Pro se termina el lunes, ¿de acuerdo? Es decir, todas las personas deben tener el curso cerrado para el lunes. En el caso particular de que no lo completen, van a tener una penalización sobre la nota de esta materia. ¿Listo? Entonces, las personas que van atrasadas, que no van al día, tienen este fin de semana para ponerse al día, porque se cierra el lunes como tal. Si es clara esa información, chicos, espero no tener inconvenientes con eso. Sí, señor, profe. Sí, señor. Profe, ¿será que puede subir el documento de hoy, por favor? Está bien. Bueno, lo voy a subir enseguida. ¿Listo? Vale, profe, gracias. Bueno, Bueno, profe, chicos, gracias. que tengan feliz fin de semana y por favor completen el curso de Saber Pro. Y nos vemos el próximo martes. ¿Listo? Bueno, profe, muchas Vale, gracias. profe, gracias. Vale, profe, Bueno, gracias. Hasta que luego. estén bien. No, profe, gracias. Hasta luego, Hasta luego. profe. Bueno, Vale, gracias, hasta luego. bueno. Ay, profe, ¿me puedes regalar un minuto al final, por favor? O sea, ya. Sí, dime. Profe, ¿recibiste mi excusa médica de ayer de filosofía? No.
Ay, yo te la mandé esta mañana. Ah, bueno, si me lo enviaste esta mañana, entonces es que lamentablemente yo trabajo desde las 7, entonces no he tenido tiempo de revisarlo. Pero pues ya lo revisaré entonces. ¿Listo? Bueno, profe, pero entonces podría subir la clase para ver qué es lo, o sea, o me puedes explicar qué es lo que toca hacer, por favor. Ok, entonces, bueno, la cosa es muy sencilla. Tú eres la que siempre trabaja con Nicolás, ¿cierto? Y ¿O no, no? pues trabaja con María Paula, pero creo que esta vez me hice con Nicolás. Bueno, la verdad no sé, profe, es que ahí medio me comentaron que hay un trabajo Sí. y en ese trabajo me voy a hacer con Nicolás, pero pues trabajaba con María Paula. No, bueno, pues de hecho él rechazó a alguien que porque iba a trabajar contigo, entonces, bueno, no Ujú. lo podrías hacer, tú estás viendo calidad, sí, claro, si estás aquí es porque estás viendo calidad. Sí, profe. Entonces, ¿qué pasa? En el aula se subió un documento que es un caso de aplicación de un proyecto muy sencillo de Six Sigma, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la idea? Que leas ese caso de estudio. Ese caso de estudio no va a tener solo cosas de las que hemos visto en Six Sigma, sino también cosas de las que hemos visto aquí en calidad. Entonces, la idea es Ujú. que en los grupos pues hubiera por lo menos una persona que estuviera viendo calidad. Entonces, lo que debes hacer es leer ese documento, entenderlo, y lo que va a ocurrir la próxima clase es que va a haber un quiz de ese caso. ¿Listo? Sí. Básicamente eso fue lo que hicimos y pues bueno, se entregó un trabajo que ya tienes que entregar después, que fue sobre lo que hicimos hace 8 días, sobre un estudio de R&R, que de hecho, bueno, es en el archivo de Excel que se subió ese día, hay uno que dice ejemplo 2. Entonces, ese es el que Ujú. tendrías que hacer calculando la variación total del operador del equipo y el combinado que es el R&R. Y pues concluir si el sistema de medición es correcto o está muy mal, o lo que está mal es el operador, o lo que está mal es el equipo, o lo que está mal son las dos cosas, básicamente. Bueno, profe, ¿y hasta cuándo te lo podría presentar? Pues, digamos que todos tuvieron aproximadamente 1 hora para presentarlo. Entonces, me lo puedes presentar hasta mañana a mediodía. Me lo envías por correo, por favor. Vale, profe. ¿Listo? Sí, señor, gracias. Bueno, Bueno, gracias, profe, hasta luego. bueno.